Te pagan por volverte loco en la Antártida. No oficialmente, claro. El contrato que te hace firmar el grupo Ares está lleno de cláusulas sobre estabilidad psicológica y evaluaciones médicas obligatorias. Pero la verdadera moneda aquí no es el sueldo de 6 cifras. Es el aislamiento. Es el fin del mundo. Un lugar tan fundamentalmente vacío que puede pulir los pensamientos de un hombre hasta dejarlos en blanco. Al menos eso me decía a mí mismo. Necesitaba un sitio donde los fantasmas no encontraran señal. Mi hermano Leo fue un fantasma mucho antes de morir persiguiendo uno. Pasó su vida buscando patrones en el estático, voces en el ruido blanco, bases militares fantasmas, estaciones de números crípticos, mensajes alienígenas ocultos en la radiación cósmica de fondo. Para él, cada misterio era un hilo, y si tiraba lo suficiente, el mundo real se deshilacharía y mostraría sus secretos. Murió deshidratado en el desierto de Nevada, persiguiendo un secreto que juró estaba tras la próxima duna. El informe oficial fue mundano. Un hombre con historial de delirios se perdió. Yo sabía la verdad. Lo mató su propia fe. Yo elegí la fe opuesta. En datos verificables, en el binario limpio del código, en la certeza elegante de un sistema eléctrico bien conectado. Como técnico senior de comunicaciones en la estación Ares Hyperion, mi trabajo era asegurar que la señal siempre estuviera clara. Mi mundo era de relaciones, señal-ruido, de latencia y ancho de banda. Si existía un problema, podía encontrarlo, diagnosticarlo y repararlo. No había fantasmas en mi máquina. La anomalía comenzó un martes. Estaba ejecutando un diagnóstico rutinario en el arreglo principal de Espacio Profundo, una serie de antenas que absorbían datos de los satélites orbitales de Ares. Mi pantalla era una cascada de números familiares, un río de información que podía leer como un libro. Entonces apareció una sola línea delgada de datos aberrantes en el subcanal 7. No era ruido. El ruido es desordenado, caótico, como un niño garabateando con crayones. Esto era una línea de navaja, una señal repetitiva, matemáticamente perfecta. Tenía estructura, una simetría que se sentía menos como un fenómeno natural y más como arquitectura. Mi primer pensamiento fue falla del equipo, tal vez un bucle de retroalimentación o una resonancia en uno de los nuevos cryocoolers. Ejecuté un análisis de espectro completo, un proceso que básicamente toma una fotografía de alta resolución de cada frecuencia que recibe la estación. La señal seguía ahí, un pico perfecto en un bosque de ruido de fondo normal. No lo reporté. Todavía no. Un informe llega a Ignacio Quiroga, nuestro comandante de estación. Un hombre que cree que el papeleo puede detener una ventisca. Una señal inexplicable se convertiría en informe de incidente, seguido de un memorándum interdepartamental y una serie de reuniones muy serias sobre protocolos que yo mismo escribí. Era más fácil resolver el problema. Durante 3 días lo perseguí. Recalibré todo el arreglo, revisé cada centímetro de cable coaxial en busca de fallas e incluso cambié la placa del servidor principal. La señal permaneció. No fluctuaba. No decaía. Era una sola nota inquebrantable tocada en un instrumento del tamaño de un sistema solar. Mi frustración crecía. Era un nudo que no podía desatar. Un error que no podía parchar. La piel alrededor de mis ojos se sentía tensa. Mi propio sistema, mi santuario de lógica, tenía una falla y no podía encontrar la fuente. Al 4.º día, cambió. La precisión matemática desapareció. La señal se amplió.
su longitud de onda desplazándose al espectro audible. Un siseo bajo salió de los altavoces de mi monitor. Era solo estática, el sonido de la nada. Me recosté en mi silla, la tensión en mis hombros, aliviándose por primera vez en días. Una llamarada solar, tal vez alguna interferencia atmosférica, exótica, finalmente agotándose. El universo era caótico, pero era un caos que entendía. Entonces, una voz surgió de la estática. Mario, ¿eres tú? Mi mano se congeló en su camino hacia la consola. El aire en el centro de comunicaciones, siempre en movimiento, pareció detenerse por completo. La voz era delgada, distorsionada por la estática, pero la reconocí. Cada inflexión, cada leve temblor. Era la voz de mi hermano Leo, la que no había escuchado en 5 años, la que pertenecía a un hombre muerto. Mis dedos se retrajeron de la consola como si fuera una estufa caliente. Un sonido intentó formarse en mi garganta, un chasquido seco de negación. No respiré, solo escuché el siseo que rodeaba la voz de mi hermano, la voz de un fantasma atrapado en una tormenta de nieve de estática. Mario, sé que estás ahí. Lo encontré, la señal. No es lo que pensábamos. Mi entrenamiento tomó el control. Un reflejo anulando la parálisis. Esto no era real. Era una inyección. Una transmisión maliciosa colándose en nuestro enlace satelital. Golpeé la tecla para aislar el canal. El altavoz se cortó al silencio. La luz roja sobre el monitor del canal 7 brilló, confirmando la cuarentena. Era un truco sofisticado y cruel. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién tenía el motivo? Mi mente repasó la lista del personal. Ignacio. Demasiado correcto. Gaspar Roca, el perforador de hielo. El tipo apenas hablaba. Mucho menos programaba audio falso. Tenía que ser externo. Una corporación rival, tal vez un grupo de hackers presumiendo. Me incliné y comencé a teclear comandos en el teclado. Cada tecla era afilada y rápida, como si intentara sacarle la verdad a golpes a la máquina. Necesitaba una fuente, un punto de origen. La máquina procesó, analizando paquetes, buscando la intrusión. La pantalla del terminal mostró su resultado un momento después. Una sola línea limpia de texto. Fuente. Interna. La señal no venía de afuera. El sistema insistía en que se generaba desde dentro de la propia red de la estación. Ejecuté el diagnóstico de nuevo. Mismo resultado. Mi propio equipo me mentía, diciéndome que el fantasma ya estaba dentro de la casa. La luz del comunicador interno parpadeó. Ignacio. Dejé que parpadeara 3 veces antes de presionar el botón. Su cara apareció en mi monitor secundario, pálida y tensa. Parecía un hombre que había visto algo para lo que no existía formulario. Vázquez, ¿qué diablos está pasando con nuestras comunicaciones? Estoy trabajando en eso. Tengo una intrusión de señal en una banda segura. No es solo una banda, dijo Ignacio. Está por todo el cortocircuito. Elena está en la enfermería. Dice que escuchó a su hija. Su voz se quebró en la última palabra. La hija de Elena había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. Y Roca. Alguien lo vio parado en el atrio, el área común, mirando fijamente la ventana. Dijo que estaba escuchando a su abuela. Deslicé una mano por la pantalla, abriendo el feed de la cámara del atrio. Era una habitación hexagonal amplia, todas las superficies blancas y una sola ventana masiva que daba al crepúsculo permanente de la noche antártica. El espacio estaba vacío excepto por una figura. Gaspar Roca permanecía inmóvil, de espaldas a la cámara, frente al vacío. Era un hombre sólido, construido para el trabajo duro de perforar núcleos de hielo, pero ahora parecía una estatua. Es una transmisión psicoacústica, Ignacio, dije, forzando las palabras. Alguien está usando el dolor como arma.
Están usando nuestros archivos personales, sacando datos para crear ecos. ¿Quién? ¿Cómo? Eso es lo que intento averiguar. Me incliné hacia el monitor, observando la figura inmóvil de Gaspar. Dile a todos que se mantengan fuera de las comunicaciones. Trátenlo como una señal hostil. Que nadie escuche. Que nadie responda. Encontraré la fuente y la cortaré. Ignacio solo me miró, su expresión retorcida entre pánico e incredulidad, como si las reglas del mundo se hubieran reescrito frente a él. Era un hombre de procedimientos, y su balsa de protocolos se hundía bajo sus pies. «Solo arréglalo, Mario», finalmente dijo, y cortó la comunicación. Un problema lógico requería una solución lógica. El fantasma de Leo era una línea de código, nada más. Mi hermano era un recuerdo, y los recuerdos no pueden transmitirse en un canal seguro. Pasé las siguientes horas en un estado de furia controlada, atacando mis propios sistemas. Construí firewalls, ejecuté protocolos de rastreo de paquetes e inicié verificaciones de integridad a nivel raíz. Era como luchar contra humo. Cada prueba regresaba limpia. El sistema insistía en que estaba saludable, que la voz venía de adentro, de un usuario con credenciales válidas que no existían. Mi panel de comunicaciones se convirtió en un mapa del desmoronamiento de la estación. Una llamada de Ignacio, reportando que 2 del equipo de geología se negaban a salir de sus cuartos. Habían bloqueado la puerta, afirmando que estaban en comunicación. Una alerta de la enfermería. Elena tuvo que ser sedada después de intentar destrozar un panel de comunicaciones, gritándole a su hija que le respondiera. La señal ya no estaba solo en el arreglo principal. Se filtraba en todo, un veneno esparciéndose por las venas digitales de la estación. A través de todo, mantuve un feed de cámara en una esquina de mi pantalla principal, la vista del atrio. Gaspar Roca finalmente se había apartado de la ventana. No había corrido ni entrado en pánico. Solo caminó lentamente fuera del cuadro. Revisé los registros. Había ido directo a sus habitaciones. Nadie lo había visto desde entonces. Lo anoté, pero lo archivé. Era un síntoma del problema mayor. Yo estaba enfocado en la enfermedad. Fue casi 24 horas después cuando Ignacio apareció en la puerta del centro de comunicaciones, la primera persona en venir en persona. «Sigue ahí», dijo. No hacía falta preguntar quién. Gaspar. «No responde a las comunicaciones. Perdió su turno. He tenido gente golpeando su puerta durante la última hora. Nada». Probablemente está catatónico, Ignacio. Está escuchando la señal. «No podemos dejarlo ahí», insistió con un tono desesperado en su voz. Era un gerente buscando un procedimiento que no existía. Es un problema de bienestar, una violación de protocolo. Finalmente me aparté de la consola. La cacería digital del fantasma había sido un fracaso. El problema ahora era físico. Estaba al final del pasillo, tras una puerta cerrada. «¿Y cuál es tu plan? ¿Pedirle al fantasma que abra?» El sarcasmo lo golpeó como una bofetada. «Mi plan es seguir el procedimiento para un miembro del equipo no respondiente. Voy a abrir su puerta. Quiero que estés ahí. ¿Por qué? ¿En caso de que intente hackearte con el cerebro?» «¿Por qué?», dijo Ignacio. Bajando la voz a un tono grave y serio eres, el único que todavía suena, como si creyera que esto es un problema con solución. Y ahora mismo necesito eso. La honestidad de esa declaración cortó mi frustración. Estaba aterrorizado y lo admitía. Asentí lentamente. El pasillo afuera de los cuartos de Gaspar estaba en silencio. Solo estábamos yo, Ignacio, y un técnico de mantenimiento corpulento llamado Gastón Ríos, que sostenía una herramienta neumática para forzar puertas.
Gastón colocó las mandíbulas de la herramienta contra el borde de la puerta. Ignacio me miró, una última mirada interrogante. Solo asentí. Con un silbido agudo de aire comprimido, la herramienta mordió el metal. El mecanismo de la cerradura se dio con un crujido fuerte que cortó el silencio como un disparo en una iglesia. Gastón abrió la puerta. La habitación estaba inquietantemente ordenada, la cama hecha, los objetos personales en el escritorio dispuestos en líneas perfectas. En la esquina más alejada, de espaldas a nosotros, estaba Gaspar Roca, perfectamente quieto. «Gaspar», llamó Ignacio. No hubo respuesta. No se movió. Solo estaba ahí, de pie frente a la pared en blanco, como si fuera una pantalla de cine. «Creo que está en shock», susurró Ignacio. «Gaspar, soy Ignacio. Estamos aquí para ayudarte». Lentamente comenzó a girar. Su movimiento era una rotación suave, como si su cuello fuera un cojinete perfectamente engrasado. La luz del pasillo se derramó en la habitación, iluminando el costado de su cabeza. Mi cerebro, condicionado por una vida de datos, anticipó la curva familiar de un pómulo, la sombra de una cuenca ocular. La luz iluminó piel, solo piel. Cuando su cabeza completó el giro para mirarnos de frente, la anticipación en mi mente colapsó en un vacío que gritaba: no había rostro, no estaba herido ni quemado, había desaparecido, borrado. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había un óvalo liso y continuo de carne, pálido y plácido. La piel estaba tensa sobre el hueso subyacente, sin un solo poro o arruga. Era como si un escultor hubiera tomado un busto terminado y con un movimiento del pulgar borrado todos sus rasgos, dejando solo la forma fundamental. La herramienta neumática se escapó de las manos de Gastón, golpeando el suelo con un estruendo metálico. Dio un paso tambaleante hacia atrás, una mano volando hacia su propia boca. A mi lado, Ignacio emitió un sonido ahogado, un ruido de negación animal pura. Mi propio cuerpo se volvió piedra. Estaba mirando una violación, no de una persona, sino de la realidad misma. Mis pensamientos, normalmente una cascada limpia de lógica, se atascaron en datos rotos. ¿Toxina anafiláctica? ¿Number alucinación? No, ellos también lo ven. ¿Una máscara? La piel es perfecta. Es su piel. Cada explicación racional que intenté agarrar se disolvió en polvo antes de poder formarla por completo. Esto no era una condición médica, era una imposibilidad biológica. A 3 metros de mí, la cabeza sin rasgos se inclinó ligeramente. Un movimiento inquisitivo. Nos estaba mirando, no con ojos, sino con la totalidad de su superficie en blanco. Había inteligencia allí, una concentración aterradora en su simplicidad alienígena. Entonces, dio un paso adelante. Sus pies enfundados en calcetines no hicieron ruido en el piso. No era un monstruo, no era una víctima. Era algo nuevo. Mi mente finalmente produjo un pensamiento claro, una línea de código que atravesó los escombros de mi visión del mundo y definió el comienzo de mi nueva vida. Todo misterio es un fraude, un fallo o una ilusión. Y yo me había equivocado. Mi hermano fue un tonto que murió persiguiendo sombras. Yo era el pragmático que acababa de encontrar una, de pie en sus calcetines y su camisa gris, mirándome con un rostro hecho de nada. Gaspar dio otro paso. El movimiento era económico, grácil de una manera que el torpe perforador de hielo nunca había sido. «Alto». La voz de Ignacio cortó el silencio como un altavoz agrietado a todo volumen. «Gaspar, te ordeno que te detengas ahí». La orden fue patética. Un niño intentando gritarle a una avalancha con un libro de reglas. El desollado no vaciló. No se movía hacia nosotros. Simplemente avanzaba. Y nosotros estábamos en el camino. Llegó al umbral de la habitación. Gastón emitió un sonido entre sollozo y grito y se aplastó contra la pared opuesta del pasillo. Ignacio mantuvo su posición un segundo,
Un capitán negándose a abandonar un barco que se hundía. Luego, su coraje se quebró y retrocedió. Yo actué, no por valentía, sino por un instinto profundamente arraigado de ponerle tapa a un problema. Me lancé hacia la puerta, mi mano agarrando el borde de acero pesado. El desollado ya estaba en el pasillo, su hombro rozando el mío al pasar. El punto de contacto no estaba frío ni caliente. Solo era denso, sólido, como rozar una estatua que resultara estar tibia y usar una camisa. Había una quietud profunda en su carne que se sentía fundamentalmente incorrecta. No giró, no reaccionó, solo continuó su caminata silenciosa y decidida por el pasillo, alejándose de nosotros. La puerta, dije. Los tres empujamos con nuestro peso. El metal pesado se cerró de golpe, cortando nuestra vista de la cosa que caminaba con placidez. Golpeé el panel de bloqueo de emergencia y un pesado cerrojo magnético se activó. Gastón estaba apoyado contra la pared, con los ojos cerrados con fuerza. Ignacio miraba la puerta que acabábamos de sellar. Su cara tenía el color del papel mojado. Toda su carrera, toda su vida, se construyó sobre la idea de que las cosas tenían sentido, de que había un formulario para cada contingencia. Su mundo acababa de ser invalidado. Se volvió hacia mí, sus ojos buscando una respuesta que yo no tenía. ¿Qué era eso?, susurró. No lo sé, pero es un riesgo biológico. Así lo clasificas. Un evento biológico no identificado severo. Le estaba dando un gancho, un pedazo de procedimiento al que aferrarse. Lo agarró, asintió y tropezó hacia el panel de comunicaciones más cercano. Tengo que reportar esto directamente al director Faraday. Estaba llamando a nuestra máxima autoridad, el mando remoto en Ginebra, que supervisaba todas las operaciones de alto riesgo de Ares. Mientras la llamada de Ignacio se conectaba, un nuevo terror comenzó a coalescer dentro de mí, más frío y afilado que el shock que acababa de sentir. Acabábamos de encerrarnos en una caja con un monstruo. E Ignacio estaba a punto de entregar la única llave a un hombre a medio mundo de distancia. El panel de comunicaciones pitó, estableciendo un enlace encriptado seguro. La pantalla permaneció en blanco. Las llamadas de alto nivel de Ares eran solo de audio, una medida de seguridad para evitar que datos visuales fueran interceptados. Ignacio no estaba llamando a la oficina. Estaba abriendo un agujero directo a la cima de la cadena corporativa. Director Faraday, dijo Ignacio, su voz esforzándose por sonar compuesta. Aquí el comandante Quiroga en Hiperión. Tenemos un evento biológico severo. Me quedé atrás, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados con fuerza. Se sentía como estar al borde de un precipicio. Algo primitivo gritándome que lo detuviera antes de saltar. No reportas un incendio diciéndole al pirómano dónde guardas los fósforos. Pero, ¿qué podía decir? No confíes en el hombre que firma tu cheque, Ignacio. Tengo un mal presentimiento. Era inútil. Ignacio necesitaba un protocolo, y Oscar Faraday era el hombre que los escribía. Es Gaspar Roca, continuó Ignacio, sus palabras saliendo a borbotones. Se ha transformado. Su rostro, director, desapareció. Liso, solo piel. Hizo una pausa, escuchando la voz incorpórea en su auricular. No, señor. No está herido. Es perfecto. Está móvil. Parece calmado. Lo hemos encerrado en sus habitaciones. Observé el lado de Ignacio en la conversación y mi piel se tensó como si la temperatura hubiera caído 10 grados. Escuchaba atentamente, asintiendo. Sí, señor. Entendido. Contener al sujeto. Sin contacto. El resto del equipo, sí, ha habido alucinaciones auditivas. La señal, como reportó Vázquez, me miró, sus ojos conteniendo un destello de confianza renovada.
estaba recibiendo órdenes. El mundo volvía a tener sentido. Entendido, señor. Aislar a los miembros afectados en sus cuartos. Alerta médica en toda la estación. Esperaremos sus instrucciones para extracción. Cayó de nuevo, escuchando. La calma en su rostro comenzó a desvanecerse. Palideció. Señor, yo no entiendo. Protocolo 7, eso es para un brote pandémico completo. Escuchó otro largo momento, su postura rígida. Sí, señor, finalmente dijo. Entiendo. Autorizando ahora. La llamada terminó. El panel se apagó. Ignacio se alejó de él, sus facciones congeladas, como si hubiera sido tallado en hielo. Antes de que pudiera preguntar qué era el Protocolo 7, la estación respondió por mí. Un tono bajo y resonante sonó a través de los pasillos, un sonido que solo había escuchado durante simulacros. Luego, la voz calmada y sintética de la asistente de IA de la estación habló desde los altavoces superiores. Atención, el protocolo de contención 7 está ahora activo. Esto es una contingencia de riesgo biológico. Luces rojas comenzaron a parpadear, barriendo las paredes blancas, pintando todo en pinceladas color sangre. Un sonido de molienda pesada comenzó a resonar a través de la estructura de la estación. El sonido de las enormes contraventanas de tormenta cerrándose sobre cada ventana, incluida la gran ventana del atrio. Otro sonido siguió. Una serie de golpes pesados y percusivos, como puños gigantes, golpeando la estación desde todos los lados, mientras las escotillas externas se sellaban con cerrojos magnéticos. Esto no era una cuarentena para protegernos, era un encierro para aprisionarnos. El Protocolo 7 no estaba diseñado para evitar que una amenaza saliera. Estaba diseñado para asegurar que nada, ni nadie, pudiera entrar o salir jamás. Ignacio, ¿qué hiciste? Mis órdenes, dijo sin mirarme. Las órdenes de Faraday. Está tomando control. No esperé a escuchar más. Me aparté de la pared y corrí. Mi mente era un solo punto ardiente de claridad. El arreglo principal de comunicaciones, mi centro, el transmisor de largo alcance. Faraday podía cerrar las puertas, pero no podía evitar que le gritara ayuda a cada satélite en órbita. Corrí por el pasillo, las luces rojas destellando en mis ojos, la voz calmada de la IA anunciando el sellado de un sector tras otro. Doblé la esquina hacia la escalera que llevaba a mi centro. Ignacio estaba ahí, bloqueando mi camino. Había corrido delante de mí. Su rostro era un desastre de conflicto, su deber luchando contra el terror innegable en sus ojos. No puedes, Mario, dijo con los brazos ligeramente extendidos. Las órdenes de Faraday son explícitas. Apagón total de comunicaciones. Él está manejando esto. Nos está enterrando, dije, intentando pasar. Esto no es un rescate, es una jaula. Me bloqueó, agarrándome los brazos. Era más fuerte de lo que esperaba, su agarre alimentado por convicción en pánico. Él es el director. Sabe lo que hace. Desde los altavoces arriba, la IA dio el golpe final. Arreglo de comunicaciones externas, ahora fuera de línea. Estación Ares Hyperion está ahora asegurada. Que tenga un día productivo. Un zumbido profundo vibró a través del piso cuando cortaron la energía a las antenas externas. Se acabó. Dejé de luchar contra Ignacio, la fuerza drenándose de mí. Me di la vuelta sin otra palabra y me alejé, dejándolo solo en el pasillo bañado de rojo. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no miré atrás. Me retiré al único lugar que todavía era mío, el centro de comunicaciones. Mi santuario era ahora una jaula con vista panorámica de sus propios barrotes. Los monitores principales estaban en negro, su conexión con el mundo exterior cortada, pero la red interna seguía viva, un sistema circulatorio cerrado. Me hundí en mi silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Los esquemas de la estación brillaban en un monitor lateral,
cruzados con líneas rojas de escotillas selladas y sistemas desactivados. Protocolo 7. Era una anomalía, un dato que no encajaba. No amputas una extremidad para tratar un resfriado. Un encierro irreversible total para un solo evento biológico contenido. Era desproporcionado. No era contención, era consagración, sellando un sitio sagrado o uno de sacrificio. Mis instintos periodísticos, enterrados durante años bajo capas de certificaciones técnicas y desapego cínico, comenzaron a agitarse. Empecé a conectar los puntos. Aparece una señal desconocida. El grupo Ares no muestra interés. Un tripulante se transforma de una manera que desafía la biología. De repente, el director superior de Ares tiene un protocolo con nombre específico listo para desplegar. Uno que asegura que no haya testigos ni sobrevivientes. No estaba reaccionando a una crisis. Estaba manejando un experimento planeado. La sospecha se solidificó en una certeza dura. Faraday sabía sobre esta señal. Había estado esperando esto. No nos estaban protegiendo. Éramos el último ingrediente siendo añadido a una cámara de contención antes de que se sellara la tapa. Si había una conspiración, había un rastro de papel. Uno digital. Las órdenes de Faraday a Ignacio habrían sido verbales, pero la autorización para algo tan drástico como el Protocolo 7 tendría que estar registrada en alguna parte. Me sumergí en los registros principales del servidor de la estación. Era mi sistema. Conocía sus pasajes secretos, las puertas traseras de mantenimiento, dejadas por técnicos que valoraban el acceso sobre la seguridad. Escribí un script simple, una llave esquelética digital para evitar mi propio bloqueo administrativo. Líneas de código se desplazaron por la pantalla, un lenguaje que entendía mejor que la expresión en el rostro de Ignacio. Le ordené al sistema buscar todas las comunicaciones hacia o desde el ID de usuario único de Faraday en las últimas 72 horas. Los resultados fueron predecibles. Registros de llamadas de Ignacio, actualizaciones de estado del sistema, nada. Entonces, modifiqué la búsqueda. Le dije que buscara paquetes de datos marcados como clasificados y archivados al recibirse. Datos diseñados para ser leídos una vez y luego ocultados de búsquedas estándar. Un archivo apareció. Un pequeño paquete de datos de menos de 1 kilobyte enviado 12 horas antes de que Ignacio hiciera su llamada frenética. Enviado desde la oficina de Faraday, en Ginebra, al sistema central de comando de la estación. No a una persona. Era una directiva automatizada esperando un disparador. No era un mensaje. Era un resumen de proyecto. Una sola página de texto corporativo. ID de proyecto 42. Adquisición de activo. Sujeto. Evento de transcripción cósmica. Anomalía Hiperión. Directiva. Tras confirmación de transcripción biológica exitosa, ver biomarcadores adjuntos para estado desollado, activar protocolo de contención 7. Mandato. Preservación de activo. Personal actual de la estación considerado medio biológico aceptable. Esperar equipo de recuperación. No realicé extracción. Una presión sorda creció detrás de mis ojos. Transcripción cósmica. Medio biológico aceptable. No éramos tripulación. Éramos anfitriones. Éramos tierra para que esta cosa creciera. El desollado no era una enfermedad. Era un resultado deseado. Un producto. Desplacé hacia abajo. Adjunto había una sola imagen sacada de algún archivo profundo de una sonda de Ares. Mostraba una forma humana que había sido fundida en una sola pieza de material negro, pulido como obsidiana. Sus extremidades no estaban rotas o torcidas, sino fusionadas al torso, creando un monumento sentado y denso. La superficie absorbía toda la luz, excepto por la cabeza, la misma forma ovalada, sin rasgos, que tenía un lustre nacarado.
Era una fotografía de un producto terminado. Faraday no se había sorprendido. Tenía una foto de eso en un archivo. Sabía exactamente lo que venía. Estaban esperando que uno de nosotros madurara para poder cosechar el fruto. Copié el archivo en una tableta de datos portátil. Era evidencia. Era un arma. Salí del centro, mi santuario, y volví a los pasillos rojos y pulsantes de la estación. Mi misión había cambiado. Ya no era sobre supervivencia. Era sobre rebelión. Encontré a Ignacio en el atrio. La enorme contraventana de tormenta estaba cerrada sobre la ventana principal, convirtiendo el corazón social de la estación en una cámara sellada. Estaba parado en medio de la habitación, hablando a un panel de comunicaciones, intentando razonar con los geólogos que se habían atrincherado en su laboratorio. Entiendo que tienen miedo, decía, su voz una imitación tensa de mando, pero debemos mantener el orden. El director Faraday tiene esta situación bajo control. Me acerqué por detrás y sostuve la tableta de datos frente al panel de comunicaciones. Faraday no tiene el control, Ignacio. Es el verdugo. Se volvió sobresaltado, su rostro tenso de ira. Vázquez, no permitiré que esparzas pánico. Léelo. Empujé la tableta contra su pecho. La dejó caer, sus ojos yendo de mi rostro a la pantalla. Lo vi leer. Vi la secuencia de emociones pasar como fotogramas de película. Primero confusión, al pasar la jerga corporativa. Luego, negación indignada, su boca abriéndose para formar una protesta. Luego, una comprensión lenta y enfermiza. Sus ojos escanearon el texto de nuevo, más rápido esta vez, su mente desesperadamente buscando una escapatoria, una interpretación alterna. Llegó a la imagen adjunta de la figura de obsidiana. La sangre se drenó de su rostro. La tableta se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe. Miró el punto en la pared donde estaba el panel de comunicaciones, pero no lo estaba viendo. Estaba viendo la verdad. Medio biológico aceptable, susurró. Miró sus propias manos, luego alrededor del cuarto sellado. Él sabía lo que haría. Cuando nos encerré, estaba siguiendo sus órdenes. Estaba siguiendo el plan, Ignacio. Todos lo estábamos. Su armadura corporativa, su vida de fe en los procedimientos y la cadena de mando se hizo añicos. No se agrietó, se desintegró. Se tambaleó hacia atrás, una mano presionando su frente como para sostener sus pensamientos juntos. Un gemido bajo escapó de sus labios. Estaba a la deriva, en un universo que ya no tenía reglas que entendiera. Había seguido cada paso del manual y lo había llevado aquí a su propia ejecución. Una ejecución que él mismo había autorizado. Fue en ese momento de colapso psicológico absoluto que un sonido suave rompió la quietud. El deslizamiento silencioso de una puerta, abriéndose en el pasillo residencial que llevaba al atrio. Ambos nos giramos. Gaspar Roca estaba en la entrada. La puerta de su habitación no lo había contenido. Estaba ahí, su cabeza sin rasgos, inspeccionando la habitación. No con ojos, sino con una conciencia invasiva e inquietante. Ignacio miró del desollado a mí. Su rostro era un lienzo de terror final puro. El monstruo era real y el rescate era una mentira. No venía nadie. No había a dónde correr. Era demasiado. Los hilos que lo sostenían se rompieron. Retrocedió de mí, lejos de la cosa que era Gaspar. Sus manos levantadas como para protegerse de un golpe. Comenzó a murmurar. Su mirada se volvió hacia adentro. Seguí las reglas. Presenté los informes. Era el procedimiento. El desollado dio un paso hacia la habitación. Su movimiento suave y sin prisa. No me estaba mirando a mí. Su atención estaba fija completamente en Ignacio, en la tormenta caótica de desesperación que irradiaba de él. La señal había encontrado a su próximo oyente dispuesto. Ignacio cayó de rodillas. Sus ojos estaban desenfocados,
mirando más allá de nosotros, más allá de las paredes de la estación, escuchando. «Debí revisar las líneas», murmuró, su voz tomando el ritmo de un recuerdo distante. «Debí revisarlas yo mismo. La falla fue mía. No nos estaba hablando a nosotros, estaba confesando». El desollado se deslizó más cerca, deteniéndose a 1 metro frente al hombre arrodillado. Se paró sobre él un sacerdote silencioso y sin rostro, recibiendo una confesión final. Ignacio no pareció notarlo. Solo se quedó ahí arrodillado, su fe rota, su mente finalmente abierta, escuchando el juicio que solo él podía oír. Me quedé congelado, un espectador en una ceremonia que no podía comprender. Mis ojos saltaron entre la figura arrodillada de mi excomandante y la tableta de datos tirada en el piso. «Las líneas de refrigerante del sector gamma», murmuraba Ignacio, su voz un canto rítmico de autoflagelación. El informe decía que estaban estables. Lo aprobé. Debí revisar. La cabeza sin rasgos de Gaspar Roca no se movió. Era un monolito absorbiendo la desesperación de Ignacio. Se estaba alimentando de ella. O quizás simplemente le ofrecía lo único que su mente estructurada anhelaba más que nada: un juicio final absoluto. Los músculos alrededor de la mandíbula de Ignacio se aflojaron. Las líneas de preocupación grabadas en su frente comenzaron a suavizarse, no relajándose sino disolviéndose como si la piel estuviera perdiendo lentamente su memoria. Sus labios, todavía susurrando viejos fracasos, se presionaron juntos. La costura entre ellos se adelgazó, palideció y luego desapareció en una sola superficie ininterrumpida. Mis piernas se sentían como plomo, mis articulaciones llenas de arena. Di un paso lento hacia la tableta caída. El desollado no reaccionó. Su atención, todo su ser, estaba enfocado en el acto de deshacer al hombre frente a él. Los párpados de Ignacio se agitaron, luego cayeron. No solo se cerraron, se asentaron, las pestañas pareciendo derretirse mientras los párpados se fusionaban, estirando la piel sobre el contorno de sus globos oculares. Todo el proceso era metódico, como ver arcilla siendo alisada por una mano invisible. El cartílago de su nariz pareció retroceder, aplanándose en el nuevo lienzo en blanco de su rostro. Otro paso. Estaba a mitad de camino hacia la tableta. Mi mano temblaba, un temblor que comenzaba en mi muñeca y se irradiaba por mi brazo. Apreté el puño, intentando obligarlo a quedarse quieto. Se estaba convirtiendo en un recipiente, un contenedor vacío siendo preparado para su contenido. No había sido derrotado por el monstruo frente a él. Había sido derrotado por el de su propia cabeza, el que susurraba de fracaso y arrepentimiento. La señal solo le había dado una voz. Llegué a la tableta, mi sombra alargada y distorsionada en la luz roja. Me incliné, mis ojos nunca dejando las dos figuras, mis dedos cerrándose alrededor del plástico liso. La tenía. Al enderezarme, mi mirada cayó sobre Ignacio por última vez. La transformación estaba completa. Donde el rostro de un hombre aterrorizado y roto había estado segundos antes, ahora solo había un óvalo liso y sin rasgos de piel, idéntico al de Gaspar. Una copia perfecta. Todavía estaba de rodillas. Un nuevo horror floreció en mi pecho cuando el nuevo desollado, la cosa que había sido Ignacio, comenzó lentamente a levantarse. Se paró junto al primero. No se miraron. No necesitaban hacerlo. Ya no eran individuos. Eran nodos en una red. Retrocedí lentamente, apretando la tableta contra mi pecho. Un paso, luego otro. Llegué a la entrada del pasillo. Ambos giraron sus cabezas lisas en mi dirección. Una despedida sincronizada y silenciosa. No corrí. Me di la vuelta y caminé con la espalda recta. De vuelta en mi santuario, el centro de comunicaciones. Las pantallas principales eran vacíos negros, monumentos a mi impotencia. Faraday había cortado la garganta digital de toda la estación, y yo era el principal doliente.
Afuera de esta puerta, dos cosas sin rostro eran ahora parte del ecosistema de la estación. No me estaban cazando. Todavía no. Simplemente estaban presentes. Como moho, esparciéndose en la oscuridad, mis ojos cayeron en los esquemas que todavía brillaban en el monitor auxiliar. El sistema nervioso de la estación al desnudo. Líneas rojas por todas partes mostrando los circuitos digitales cerrados, los bloqueos de software que Faraday había activado. Era un hombre minucioso. No solo había cerrado la puerta, la había tapiado del otro lado. Pero un sistema es una cosa física. Las órdenes de Faraday eran solo electrones fluyendo por cables. Los cables pueden cortarse. Los circuitos pueden redirigirse. Su encierro era un muro digital. Y mi mente, entrenada para pensar en términos de infraestructura, comenzó a buscar una puerta física. El arreglo principal de comunicaciones. Su energía fluía del generador principal de la estación, pero pasaba por una serie de uniones físicas. Tracé la línea en el esquema, mi dedo flotando sobre la pantalla. El conducto principal corría desde el núcleo del generador hacia arriba, por la columna central de la estación, y luego al techo, donde estaban las antenas. Pero había una unión de anulación manual, una pieza pesada y torpe de hardware precorporativo, diseñada para que los ingenieros cortaran físicamente la energía en una sobrecarga catastrófica. Un respaldo de una época en que la gente todavía confiaba más en un hombre con una llave inglesa que en una línea de código. Estaba ubicada en los túneles de mantenimiento del subsuelo, las entrañas de la estación, un laberinto de pasillos oscuros y estrechos que albergaban las tuberías y conductos que nos mantenían a todos vivos. La fea verdad, bajo los compuestos blancos y limpios, era el único lugar en la estación que Faraday no podía cerrar con un teclado. Justo cuando el plan comenzaba a formarse, una pequeña alerta parpadeó en un monitor polvoriento a mi izquierda. Una advertencia de proximidad del conjunto de sensores pasivos de largo alcance. Era un puesto de escucha, un oído digital apuntando al vacío. Demasiado baja prioridad para que Faraday se molestara en desactivarla. Mostraba un solo objeto moviéndose rápido. Su trayectoria era una línea limpia y perfecta, apuntando directamente a nuestras coordenadas. No transmitía señal de identificación, ningún código de transpondedor amistoso. Era un barco fantasma, corriendo en silencio, corriendo fuerte. El equipo de recuperación, Faraday, no estaba esperando a que el experimento concluyera. Venía a recolectar su premio y a sanitizar el laboratorio. No tenía días, probablemente tenía horas. Tenía la prueba en mi mano. Tenía un camino a través de la oscuridad. Y tenía una fecha límite. Me levanté, deslicé la tableta en el bolsillo del pecho de mi chaqueta y lo sellé. Luego caminé hacia la escotilla en el piso del centro, un lugar para el que nunca había tenido razón para abrir. Giré la rueda de liberación manual. Con un gemido de metal que protestaba, la escotilla se levantó, revelando una escalera de acero que descendía a la oscuridad absoluta. El aire que subía olía a metal y ozono. Era el olor de la maquinaria real de la estación, la verdad bajo el piso. Y comencé a bajar. Descendí los peldaños de la escalera, el metal mordiendo mis palmas. Esta era la sala de máquinas de la estación, su tracto digestivo. Arriba estaba la ilusión limpia y cuidada de seguridad. Aquí abajo estaba la mugre y la realidad que gemía. Mis pies golpearon el piso de rejilla con un clan que resonó por el pasillo estrecho. Saqué una pequeña linterna de diagnóstico de mi bolsillo. Su haz cortó un cono débil a través de la oscuridad, iluminando un túnel apretado con paredes de tuberías masivas, aisladas y resbaladizas de condensación. Los conductos de energía serpenteaban por el techo, zumbando bajo y profundo como un cable de tensión atado a mi cráneo. Este era mi mundo. No la interfaz limpia del centro,
sino el hardware crudo. Di mi primer paso, y la estación me habló. «Buenos días, Mario», dijo la voz calmada y placentera de la IA de Ares desde un pequeño altavoz sobre mi cabeza. Todo mi cuerpo se puso rígido. Ciclo de mantenimiento de rutina para el subsector Gamma 7, del subsuelo ahora comenzando. Por su seguridad, los depuradores atmosféricos y la iluminación primaria serán desactivados. Las luces frente a mí, una hilera de bombillas amarillas enjauladas, se apagaron una por una. Una ola de oscuridad corriendo hacia mí. El zumbido bajo de los manejadores de aire decayó en silencio. Faraday. Era Faraday, mirando a través de los ojos de la estación, usando su IA plácida para burlarse de mí. No podía verme aquí abajo, no había cámaras, pero sabía qué escotilla había usado. Estaba cerrando el camino frente a mí, intentando encerrarme en un callejón sin salida. Me quedé en el resplandor inestable de mi linterna. Empecé a moverme. Mi plan era seguir el conducto de energía principal hasta la unión 4C, donde estaba la anulación manual para el arreglo de comunicaciones. Era una caminata de 15 minutos en condiciones ideales. Estas no eran condiciones ideales. Doblé una esquina y llegué a una puerta de presión, una losa pesada de acero, diseñada para sellar secciones en caso de incendio o descompresión. Una luz roja brillaba en su panel de control. Bloqueada. Faraday, otra vez, estaba cerrando puertas frente a mí, intentando llevarme a un callejón sin salida. Dirigí mi luz a la pared junto a la puerta. Un panel de mantenimiento, justo como prometía el esquema. Lo abrí con mis dedos. Adentro había un nido de cables y placas de circuito. Con la linterna apretada entre mis dientes, me puse a trabajar. Pelé los extremos de 2 cables con mi uña y los sostuve por un segundo. Esto causaría una sobrecarga. Quedaría registrado. Faraday sabría exactamente dónde estaba y qué había hecho. Era un intercambio, mi posición por mi progreso. Junté los cables. Un destello azul-blanco brillante iluminó el pasillo y el cerrojo magnético en la puerta se liberó. La luz roja en el panel se apagó. Saqué mi linterna de mi boca y retrocedí del panel humeante, mis ojos ajustándose al resplandor. Dirigí el haz a través del umbral recién abierto hacia el pasillo más allá. Y ahí estaba él. Al final del túnel, quizás a 50 metros, había una figura. Era Ignacio. Su nuevo rostro en blanco era un óvalo pálido en la oscuridad, dirigido directamente hacia mí. No estaba corriendo. No estaba amenazando. Solo estaba parado ahí esperando, perfectamente posicionado para bloquear la ruta directa a la unión 4C. No me había seguido. Me había anticipado. No necesitaban verme. Estaban conectados al sistema nervioso de la estación. Podían sentir el flujo de energía, la apertura y cierre de circuitos. Podían sentirme moviéndome a través de su red. Retrocedí del umbral. No podía avanzar. Miré a mi izquierda, hacia un túnel auxiliar más pequeño, una ruta de acceso para líneas de refrigerante. Era más largo, más estrecho, pero eventualmente se cruzaría con el conducto principal de nuevo, mucho más allá de la posición de Ignacio. Era mi único movimiento. Lo tomé, sumergiéndome en la oscuridad más estrecha. El túnel de refrigerante era una jaula de costillas. Tuberías más delgadas y complejas recorrían las paredes, algunas desprendiendo un fino polvo de escarcha que brillaba en el haz de mi linterna. Tuve que girarme de lado para pasar por algunas secciones, mi hombro raspando contra el metal aislado. Este era un lugar para máquinas y drones de mantenimiento, no para un hombre corriendo. Me detuve, apoyándome contra una válvula grande, y saqué la tableta. El esquema de la estación brillaba en su pantalla, una pequeña isla de orden en la oscuridad opresiva. Era una rata en una pared, pero una rata con mapa. Mi nueva ruta era un rodeo largo y feo, pero funcionaría.
Tenía que hacerlo. Apagué la pantalla y escuché. Nada. Solo el susurro de las tuberías. Empecé a moverme de nuevo, más rápido esta vez, mis pies seguros en el piso de rejilla. Entonces escuché un sonido que no pertenecía. Comenzó como un susurro, dentro de mi propia cabeza, entretejido en el sonido de mi propio jadeo. Tan silencioso al principio que pensé que lo estaba imaginando. Mario, deja de correr. Me estremecí, tropezando contra una tubería. La voz era clara esta vez. Era Leo. Estaba dentro de mi cráneo. Sal de ahí, sisé en la oscuridad. Estás tan cansado, dijo la voz, llena de una lástima gentil y desgarradora. Has estado luchando por tanto tiempo, luchando contra mi memoria, luchando contra ti mismo. Ahora estás luchando contra sombras en la oscuridad. No tienes que hacerlo más. Apreté mis palmas contra mis sienes, como si pudiera exprimir físicamente la voz. No eres real, jadeé. Lo soy, insistió la voz, cálida y razonable. Soy la respuesta que has estado buscando. Pensaste que la verdad era mundana. Yo pensé que era una conspiración. Ambos estábamos equivocados. La verdad no es una o la otra, es ambas. La señal es real, Mario. El misterio es real. Y Faraday también es real. Este es el secreto en el corazón del mundo. ¿No quieres finalmente entender? Era la tentación definitiva. No ofrecía un escape. Ofrecía una teoría de campo unificado para mi realidad destrozada. Ofrecía darle sentido al horror. Ofrecía lo único que había anhelado toda mi vida. La respuesta correcta. El fantasma de mi hermano me decía que yo podía tener razón y él podía tener razón y todo podía terminar. Mis rodillas se sintieron débiles. El túnel frente a mí parecía extenderse en una oscuridad infinita y agotadora. Quizás podía detenerme, solo por un segundo, solo para escuchar. Number. La palabra fue una detonación silenciosa en mi propia mente. Leo había muerto porque escuchó. Ignacio se había ido porque escuchó. Escuchar era rendirse. Te llevaste a mi hermano. Usaste su voz como un abrigo, pero no eres él. Era un tonto, pero era mi tonto. Y tú solo eres una señal. Me empujé de la pared. Silencio. Se había ido. Estaba solo otra vez, jadeando en la oscuridad. Mi corazón un tambor salvaje contra mis costillas. Levanté la linterna. El haz estaba estable ahora. Y más adelante, al final del túnel largo, vi un contorno rectangular de luz, una escotilla. Unión 4C. La luz de la escotilla me atrajo hacia adelante. Era una promesa de un punto final, una señal de que este purgatorio estrecho y oscuro tenía un final. Avancé torpemente los últimos metros, mis botas ruidosas en la rejilla, y empujé a través de la escotilla de acceso hacia la sala de unión. Era una pequeña cámara hexagonal, un nodo donde las arterias más gruesas de la estación convergían. Conductos del tamaño de pitones se enroscaban por las paredes, todos llevando a un solo panel de distribución masivo. En ese panel estaba lo que había venido a buscar. Una palanca negra y pesada, encerrada en una caja rayada de amarillo y negro. Una reliquia de control puramente analógico. La anulación manual. Y ellos me estaban esperando. Ambos. Gaspar e Ignacio estaban en lados opuestos del panel, silenciosos e inmóviles. No solo lo estaban vigilando, estaban integrados con él. Gaspar tenía una mano presionada plana contra el conducto de energía principal, el que necesitaba desviar. Ignacio estaba parado directamente frente al interruptor de anulación. Su cuerpo un escudo humano plácido. Sus rostros en blanco estaban vueltos hacia mí, óvalos pálidos en la dura luz utilitaria de la cámara. Mi impulso hacia adelante murió. Era una rata que había encontrado el queso solo para ver que la trampa ya estaba ocupada. No se iban a mover, no se iban a pelear. Simplemente iban a quedarse ahí, inamovibles, forzándome a rendirme o comprometerme con algo nuevo.
Mis ojos escanearon la cámara, mi mente despojando la superficie y viendo solo el sistema debajo. No podía empujarlos, no podía razonar con ellos, pero estaban tocando la máquina, eran parte del circuito, y un circuito puede sobrecargarse. A la izquierda del panel principal había una válvula de entrada de refrigerante más pequeña, una tubería gruesa cubierta de escarcha, conectada a una boquilla de liberación de presión. Era una característica de seguridad diseñada para ventilar gas de nitrógeno superfrío directamente sobre los conductos para prevenir un derretimiento. Un último recurso peligroso. No tenía herramienta para abrir la válvula manualmente, pero el mecanismo de control era electrónico. Me moví hacia ella, el haz de mi linterna estable. Ellos me observaron, sus cabezas siguiendo mi movimiento en perfecta sincronía silenciosa. No hicieron movimiento para interceptar. Estaban confiados en su posición. Arranqué la cubierta de la caja de control de la válvula. Adentro había una simple placa de circuito. No necesitaba puentearla. Solo necesitaba romperla. Golpeé el metal de mi linterna contra la placa de circuito. Una lluvia de chispas verdes estalló y el olor a electrónica quemada llenó la pequeña habitación. Con un chillido de metal que protestaba, la válvula se abrió de golpe. Un chorro de gas blanco puro, espeso como humo y más frío que la noche antártica, estalló en la cámara. No estaba apuntando a ellos. Estaba apuntando al conducto de energía que Gaspar estaba tocando. El gas superfrío golpeó el metal tibio y el aire estalló en un siseo violento. La tubería gimió, contrayéndose por el shock térmico. La escarcha formó telarañas sobre su superficie en un instante. Gaspar reaccionó. Retiró su mano de la tubería con la autopreservación refleja de una máquina protegiéndose del daño. Todo su cuerpo retrocedió del frío extremo, repentino. El movimiento creó un hueco, un camino hacia el panel. Era toda la apertura que necesitaba. Me lancé hacia adelante, sumergiéndome a través de la nube blanca y ondulante de nitrógeno. El frío fue un golpe físico, un dolor tan agudo que se sentía como fuego, robándome el aliento de mis pulmones. Mi piel gritó, pero lo atravesé. Me estrellé contra el panel principal, mi hombro golpeando el metal con fuerza. Ignacio estaba frente a mí, su rostro en blanco, a centímetros del mío. No intenté moverlo. Alcancé a su alrededor y arañé la cubierta del interruptor de anulación. Mis dedos entumecidos encontraron el pestillo de liberación. Lo abrí de un tirón. La mano de Ignacio salió disparada, agarrando mi muñeca. Su agarre era inhumano, no la fuerza desesperada de un hombre, sino la presión aplastante y calmada de una prensa hidráulica. Mis huesos crujieron. El dolor estalló en mi brazo, agudo y absoluto. No podía soltarme. Su otra mano comenzó a moverse hacia mi rostro. Con mi mano libre agarré el extremo de un cable de diagnóstico suelto que colgaba del panel y lo golpeé contra los circuitos expuestos donde había aplastado mi linterna. Empujé los cables de cobre pelados en los contactos vivos. El mundo se volvió blanco. La electricidad arqueó desde el panel a través de mi cuerpo y hacia el desollado que me sostenía. No fue una descarga, fue una conmoción física de energía. El aire crujió con el sonido. Mi cabello se erizó. El cuerpo de Ignacio se puso rígido, convulsionando. Su agarre en mi muñeca se aflojó. Arranqué mi brazo y agarré la palanca negra pesada con ambas manos y arrojé todo mi peso hacia abajo. La palanca se movió con un crujido profundo que vibró a través de toda la cámara. Se trabó en su nueva posición. Una sirena comenzó a sonar, fuerte y frenética. Las luces principales en la unión murieron, sumergiéndonos en los destellos de las luces estroboscópicas de emergencia. Sobre la sirena, la voz de la IA de la estación habló. Su tono ya no calmado, sino un chillido mecánico y cortado. Advertencia. Sobrecarga de energía catastrófica detectada. Generador principal fuera de línea.
Soporte vital de la estación comprometido. Las luces en mi centro parpadearon, alimentadas por una batería de respaldo separada. La consola principal de comunicaciones chispeó con vida. Su pantalla brilló con el logo del grupo Ares, seguido por una secuencia de reinicio del sistema. Lo había logrado. Me había dado una voz otra vez, pero acababa de matar la estación para hacerlo. Volví a entrar al centro de comunicaciones. La consola principal estaba viva, su pantalla un hermoso azul brillante, ejecutando su secuencia de arranque. La sirena estaba silenciada aquí arriba, pero la luz roja intermitente todavía pintaba las paredes en barridos silenciosos. Tambaleé hacia mi silla y caí en ella. Mi brazo, donde Ignacio me había agarrado, era un desastre de quemaduras rojas y crudas. La piel ennegrecida donde sus dedos habían estado. En el monitor de sensores de largo alcance, el barco fantasma estaba más cerca, mucho más cerca. El equipo de recuperación tenía minutos, no horas. La consola terminó de arrancar. Sistema listo. Golpeé la tableta en el puerto lector de la consola. Apareció la ventana de carga de archivos. Inicié una transmisión de espectro completo. Un grito digital dirigido a cada satélite en el cielo, a cada red abierta, a cada puesto de escucha que pudiera posiblemente oírlo. Dirigí mi verdad al mundo entero como una escopetada. Una barra verde delgada apareció en la parte inferior de la pantalla y comenzó su lento y doloroso avance a través de la pantalla oscura. Entonces, un nuevo sonido cortó la alarma. Un golpe pesado y rítmico venía de la escotilla que acababa de sellar. Vinieron por mí. Ambos. La barra pasó la marca del primer cuarto justo cuando los golpes se volvieron más fuertes, más frenéticos. Un nuevo icono parpadeó en mi pantalla. Un mensaje entrante de prioridad del ID único de Faraday. Su último intento desesperado por recuperar el control. Lo aparté sin leer. El tiempo de sus palabras había terminado. La barra de progreso pasó el punto medio. Un punto sin retorno. El metal de la escotilla gimió, abollándose hacia adentro con un golpe fuerte y resonante. La barra estaba ahora en su último cuarto. Una carrera desesperada hacia el final, con un último chillido terrible de metal desgarrándose. La escotilla salió volando de su marco y cayó al suelo con estrépito. Se alzaron en la habitación juntos. Los espasmos habían cesado. Sus movimientos eran fluidos otra vez. Se quedaron ahí, dos centinelas sin rostro, sus cabezas vueltas hacia mí. Comenzaron a caminar, no rápido. No necesitaban serlo. La habitación era pequeña. No había a dónde correr. Mis ojos clavados en el último fragmento de la barra, esperando que se llenara. Me recosté en la silla, observándola. Que vinieran. Había ganado. Mi historia, mi prueba, la verdad demente de mi hermano, estaba escapando de esta tumba. Pensé en Leo en el desierto, persiguiendo un susurro. Murió por un misterio. Yo estaba a punto de morir por un hecho. El primero, Gaspar, llegó a mi silla. Una mano fría se posó en mi hombro. La última fracción de la barra se llenó, volviéndose de un verde sólido y brillante. La transmisión estaba completa. Una sensación profunda. Hasta los huesos de paz se asentó sobre mí. Giré mi cabeza lentamente y miré hacia arriba, hacia la superficie lisa y sin rasgos que se inclinaba hacia mí. Un sonido llenó la habitación. No salió de una boca. Era una vibración que resonaba desde la carne en blanco, una proyección psicoacústica que era perfecta, íntima y completamente final. Era la voz de Oscar Faraday hablando desde la piel de su monstruo. Activo adquirido, dijo. Y entonces una nueva voz se unió a ella. Un coro cantando dentro de mi propia cabeza. La voz de mi hermano, llena de asombro y finalidad. Bienvenido a casa, Mario. Sentí una presión gentil en mi rostro, como una mano cálida alisando las líneas de una vida de preocupaciones. Las luces rojas intermitentes de la estación comenzaron a suavizarse, a difuminarse y finalmente a desvanecerse en una oscuridad silenciosa y perfecta.
6 meses después de la caída de la estación Ares Hyperion, Camila Castro vivía en un mundo hecho de susurros. Su pequeño apartamento, alguna vez un espacio ordenado y lógico, se había convertido en un nido. Cortinas opacas cubrían las ventanas. La única luz venía del resplandor de 3 monitores, sus pantallas un río constante de transmisiones de datos y espectrogramas de audio. Antes buscaba patrones, ahora estaba aterrorizada de encontrar uno. Había sido una analista junior en el consorcio Blackstone, un término académico educado para un grupo de universidades que escuchaban en busca de alienígenas. Pasaba sus noches cribando el ruido cósmico, un peine digital en la playa, buscando una sola concha estructurada. Cuando la explosión de datos de Mario Vázquez golpeó sus servidores, no fue una concha, fue un maremoto. Pasó por alto sus firewalls e inundó sus sistemas con un solo archivo masivo, su último testamento. Camila había sido la primera en abrirlo. Vio el membrete corporativo, el nombre del proyecto, el escriba. Vio la frase clínica y horrorizante: medio biológico aceptable. Vio la fotografía del monumento de obsidiana que alguna vez había sido una persona y escuchó. Escuchó la voz tensa de un comandante llamado Ignacio, el zumbido silencioso de una estación convirtiéndose en una tumba. Y finalmente, los gritos crudos de Mario Vázquez mientras luchaba contra un enemigo dentro de su propia cabeza. Había hecho lo que cualquier persona sana y racional haría. Lo reportó. Sus superiores escucharon pacientemente. Luego confiscaron sus registros en silencio. El consorcio emitió un comunicado sobre un paquete de datos malicioso altamente sofisticado. Cuando insistió, su contrato fue terminado por inestabilidad emocional. La historia oficial del Grupo Ares llegó a las noticias una semana después. Un accidente trágico, una falla de energía catastrófica, el resultado lamentable de psicosis ambiental extrema. Una verdad mundana, ordenada y sellada.